El 7 de abril del año 2010, el diario ABC informó de la muerte de don Guillermo Luca de Tena y Brunet, el empresario más importante de ABC en democracia. En la historia queda la viñeta que el dibujante don Antonio Mingote dedicó al que fue durante muchos años su patrón. Es muy difícil dirigir y mantener un periódico pues que tiene, digamos, la solera que tiene ABC y que es de los periódicos con más solera hoy en el país, probablemente de los de ámbito nacional, de los tres con más solera, puesto que otros muchos son nuevos, por supuesto. Pues yo diría que sí, que es bastante mantenerlo difícil. Es bastante difícil y sobre todo en las difíciles condiciones que en general atraviesa hoy la prensa diaria. Don Guillermo Luca de Tena accedió a la dirección del periódico ABC en 1967, desbancando a su hermano don Torcuato Luca de Tena, que era, digamos, más conservador y más franquista, mientras que don Guillermo Luca de Tena era entonces más liberal, y dirigió el periódico hasta principios de 1983. Era el director de ABC, por tanto, cuando se produjo el triunfo del PSOE de don Felipe González en las elecciones de 1982. Por encima del ánimo que pueda embargar a cada uno, cabe decir con satisfacción que se han celebrado con limpieza las terceras elecciones generales. Y con ello quien gana, más que un partido concreto, es la democracia y el pueblo español. Señor Luca de Tena. Bueno, obviamente que nosotros no somos socialistas y por lo tanto no podemos expresar nuestra alegría por el triunfo de una opción a la que nosotros nunca históricamente hemos prestado nuestro apoyo. Nosotros hemos apoyado a otros partidos a la derecha del Partido Socialista sin hacer una mención expresa de ningún partido en concreto, pero sin embargo, como todos los españoles demócratas, y eso sí que lo somos como el que más, nos felicitamos obviamente también por el sentido de moderación que ha dado el pueblo español en esta jornada, como viene dándolo desde hace ya muchos años. A partir del año 83 dejó la dirección y se centró en su labor de empresario como presidente del Consejo de Administración de la empresa editora de ABC, Prensa Española, cargo que mantuvo hasta 1998. Desde entonces pasó a ser presidente de honor de la empresa editora del periódico, con la mala experiencia de que dejó el periódico en un momento muy débil económicamente, que forzó a que se disolviera la empresa editora de ABC y el periódico quedara integrado en el grupo vasco Vocento. Por eso, figuras como don Luis María Ansón, a quien el señor Guillermo Luca de Tena nombró director y con el que acabó bastante mal, decía que a partir de la venta de ABC al grupo Vocento, el diario ABC había dejado de ser el ABC verdadero para ser el ABC de Vocento. ¿Por qué dice el ABC verdadero? ¿No es ofensivo para los propietarios, directivos y trabajadores actuales del ABC? No, yo no creo que no es ofensivo, es una realidad. Es decir, el ABC de los Luca de Tena, el ABC que fundó don Torcuato, pues cuando hay un grupo vasco que tiene todos mis respetos y mis admiraciones, porque es un grupo desde el punto de vista periodístico excepcional, compró el ABC y le puso su sello encima. Y hay que aceptarlo, el nuevo propietario pues ha entendido el ABC de una manera distinta como era el ABC que fundó don Torcuato Luca de Tena en el año 1903 o 1905. ¿Tan distinta le parece, Luis María? Sí, me parece que sí. Cuando murió don Guillermo Luca de Tena, el periódico quiso que importantes figuras del sector editorial publicaran artículos de elogio, incluso competidores como don Juan Luis Cebrián, entonces CEO del Grupo Prisa, del País, o el conde de Godó, el editor del diario La Vanguardia, que tenía su mérito porque don Guillermo Luca de Tena había escrito cosas muy duras contra el señor Godó, acusándole de traidor con estas palabras. Pero la parte más delicada es que quisieron que todos los exdirectores vivos de ABC publicaran artículos de elogio al fallecido. Y era algo delicado porque muchos directores no habían salido de la mejor forma posible de ABC. En el caso de Ignacio Camacho era fácil porque seguía escribiendo para el periódico. Pero don José Luis Cebrián Bonet, don Francisco Jiménez Alemán o don José Antonio Zarzalejos, digamos que no salieron de la mejor forma posible del periódico. Y sin embargo, los tres aceptaron publicar artículos de elogio al señor Luca de Tena al día siguiente de su muerte. Hubo, por tanto, una única excepción, la del mencionado don Luis María Ansón, que a pesar de ser la persona que más tiempo dirigió el periódico ABC
durante la etapa en la que lo gestionó don Guillermo Luca de Tena empresarialmente, no publicó ningún artículo de elogio al señor Luca de Tena en el diario ABC. Lo hizo en El Mundo. El motivo es que don Luis María Ansón consideraba que después de haber sido atacado por don Guillermo Luca de Tena, que según él trató de boicotear política y publicitariamente su periódico La Razón, y según él prohibió que en el periódico ABC volviera ni tan siquiera a ser mencionado el nombre de don Luis María Ansón, decía que después de todo eso, si querían que escribiera un artículo de elogio hacia el señor Luca de Tena en el periódico ABC, le tenía que llamar el director de ABC para pedírselo, que en ese momento era don Ángel Expósito. Y eso no ocurrió, sino que un empleado de ABC llamó a su secretaria, a la que le hizo el encargo de que el señor Ansón publicara aquel artículo. Él consideró que aquellas no fueron maneras y por tanto no publicó el citado artículo. Eso no pasó desapercibido para uno de los adjuntos a la dirección de ABC, don Ramón Pérez Maura, y uno de los periodistas de ABC más cercanos a la familia Luca de Tena, que al viernes siguiente de la muerte del señor Luca de Tena publicó un artículo que incluía un ataque directo a don Luis María Ansón por aquel desaire. Cuando el martes pasado murió Guillermo Luca de Tena, ABC pidió a todos los exdirectores del diario Vivos una semblanza del difunto. El único que se negó fue el que, cuando dejó de ser director de ABC, por voluntad propia, recibió del patrón una generosa indemnización que no le correspondía legalmente. Obtuvo la dirección de ABC Cultural con una más que respetable retribución que solo le animaba a pasarse por la redacción una vez a la semana y una silla en el Consejo de Administración de Prensa Española que ocupó en nombre de una sociedad anónima que sin duda había engordado mucho en los 3 lustros anteriores. Y pensé que debía ser el nombre del periódico o el nombre de la personal suya, no, como todas... Fue absolutamente personal. Si no recuerdo mal, ahí se verá, ese artículo se publicó un viernes, me parece. Sí, viernes 9 de abril. Guillermo Luca de Tena murió el lunes. En fin, por mi relación con la familia Luca de Tena, a mí me llamó Catalina Luca de Tena a la hora de comer cuando acababan de comprender que estaba muerto. No había llegado todavía el médico a certificar la muerte cuando me pidió que fuera a su casa. Y yo me pasé el resto del día encerrado en la casa, pues ocupándome de los trámites que hay que ocuparse cuando fallece una persona, y ese día no pude escribir nada. El director de ABC entonces, que era Ángel Expósito, me pidió que escribiese al día siguiente. Y dije, mira, yo prefiero dejar pasar 2 o 3 días para enfriar un poco y pensar bien lo que quiero decir. Entre tanto, yo, que no había participado en la gestión de las páginas que se publicaron en honor de Guillermo Luca de Tena, porque yo estaba a otra cosa, esa es la verdad. Yo me enteré de este gesto de Luis María Ansón que sinceramente me indignó. Y ya con eso escribí esta tercera, que se publicó 5 días o 4 días después de la muerte de Guillermo, y que, debo decir, estoy muy orgulloso de ello, aunque no tuvo ningún resultado, que todos los corresponsales de ABC en el extranjero conjuntamente presentaron Alcabia del año siguiente. Creo que, por lo que yo sé, es una de las pocas veces que ha habido un artículo presentado por un conjunto de profesionales como ese, pero bueno, el jurado consideró que era mejor dárselo a otra persona. Don Luis María Ansón no contestó entonces, esperó un mes, lo que él consideraba que era tiempo de luto, y tras un mes sí replicó, pero no al señor Pérez Maura, sino a don Guillermo Luca de Tena, publicando una tribuna más grande de lo normal, de lo que publica sus artículos entonces en el diario El Mundo, para decir por qué consideraba que el señor Luca de Tena había sido un mal empresario de ABC. Guillermo Luca de Tena me pagó la indemnización que me correspondía según la ley de prensa vigente, 500.000 euros en moneda actual. Tuvo la alta generosidad de firmar un documento por 360.000 euros más para cuando me jubilara en mi nueva empresa, cantidad que todavía no he cobrado. En el mes de julio de 1998, 4 meses antes de la aparición de La Razón, Guillermo Luca de Tena traicionó abiertamente mis 15 años de servicio como director de ABC y visitó a una serie de financieros para amenazarles con ataques del periódico si me prestaban apoyo o créditos. Ordenó que no se volviera a mencionar mi nombre en ABC hasta el punto de que se ha suprimido incluso de los jurados en los que participo.
Decliné escribir un artículo en ABC porque el director de ABC, ocupadísimo, no tuvo un minuto para llamarme tras 12 años de ridículo silencio. Guillermo fue solo un discreto periodista y un mediocre empresario. Se abría el debate de si lo que había hecho el señor Anson era atacar a una persona que ya no podía responder y por tanto una actitud cuestionable, o si era un legítimo ajuste de cuentas para explicar por qué aquella ruptura profesional fue irreconducible. ¿Y por qué escribe este artículo un mes después cuando Luca de Tena ya no puede defenderse? Pues tiene una explicación muy fácil que tienes aquí a Lardíes en este periódico que te lo explicaría claramente. Bueno, mira, pero quiero que me lo aclare usted. Sí, mira, cuando murió Guillermo Luca de Tena, porque yo sentía una alta estima, escribí un artículo súper elogioso, pero sin una fisura en el diario El Mundo, súper elogioso. Después, en el diario ABC, que no es el ABC verdadero, pero en el actual diario ABC, salió un pequeño recuadro diciendo que habían pedido artículos a todos los exdirectores de ABC y que yo era el único que no lo había enviado. En primer lugar, yo no lo había enviado porque yo escribo en El Mundo, con el que tengo un contrato, en fin, extraordinariamente grato para mí. En segundo lugar, hay procedimientos, ¿sabes? Que después de 10 años de carecer de la menor relación con el ABC, la forma como me encargaron el artículo fue que una secretaria del director llamó a mi secretaria para decirle que hiciera un artículo. Y hay cosas que no se pueden aceptar como procedimiento. Y en tercer lugar, una persona que teóricamente tiene o tenía mucha autoridad en el periódico se permitió hacer un recuadro, también un artículo francamente hiriente para lo que yo había significado para el ABC. Y entonces dije, hombre, pues mira, ya que me dice eso voy a decir la verdad, y ese fue el motivo del artículo segundo que publiqué yo sobre Guillermo Luca de Tena. El primero fue un elogio sin una fisura, y el segundo sin atacarle de lleno, pero lo que dije fue la verdad de lo que había ocurrido en el periódico, y la verdad está expresada en ese artículo del que no cambió ni una coma. No.